Hola chicos, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con la charla de entrenamiento en confinamiento con el maestro Joel de la Universidad de Colombia. Adelante, profesor. Bienvenido. Gracias, hola, un saludo a todos. Bueno, esto hace parte de un proceso de intercambio entre la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de Santo Tomás, en este caso la seccional de Bucaramanga. Es una ciudad dentro de Colombia, en otro departamento, pues digamos, no es en el centro de Colombia, sino más o menos como en inmediaciones entre el centro y el norte del país, ¿vale? Eh, la temática que quiero compartir con ustedes es la de entrenamiento en confinamiento. Básicamente esto porque dadas las características de lo que sucedió durante la pandemia y que algunos países pues tienen periodos diferentes dentro del desarrollo de la pandemia, pues algunos tuvimos que entrenar en casa, otros tuvimos que entrenar totalmente pues aislados, otros ya empezaron a salir, quizás otros países vuelvan a retornar al confinamiento, entonces pues dado a eso, es un tema que pues, es de interés de muchos de ustedes. Me voy a presentar un poco de lo que tiene que ver con mi hoja de vida, mi trayectoria. Actualmente, pues, soy parte del Ministerio del Deporte en Colombia. Trabajo en un área que se llama Grupo Interno de Trabajo de Rendimiento en Deporte Paralímpico y tengo el cargo de metodólogo allí. Soy también docente de la Universidad Santo Tomás, del área de entrenamiento deportivo. Y bueno, también he estado como entrenador en fútbol profesional, en segunda división en Colombia. Soy conferencista y asesor de algunas organizaciones deportivas. Fui director deportivo en el Comité Paralímpico de Chile durante 2 años. Hago parte de una agencia de scouter donde básicamente mi labor es reclutar jugadores con potencial para posibles ventas. Y estuve durante 6 años en el Comité Paralímpico de Colombia, también como metodólogo. Y bueno, esa ha sido un poco la trayectoria. Es decir, que yo me muevo en dos mundos, uno como en el convencional a través del fútbol y en el deporte paralímpico, pues en todas las disciplinas que he tenido contacto actualmente. Lo que vamos a ver hoy básicamente es, vamos a hablar sobre el tema de las consideraciones y recomendaciones metodológicas que debemos tener en cuenta para hacer el trabajo dentro de lo que tiene que ver con el entrenamiento en confinamiento. Vamos a hablar del return to play, que es básicamente cómo quieren ustedes verlo y aplicarlo para poder retornar al proceso de trabajo y entrenamiento nuevamente cuando tengan que eh, dirigir nuevamente a sus deportistas y tengan nuevamente que pues, hacer el trabajo como entrenadores, si es que alguno es entrenador, y asimismo pues también tener en cuenta cuando, pues si es que ya están en este momento de retornar al proceso de entrenamiento, pues que lo tengan ahí para aplicar. Y les voy a contar un poco lo que ha hecho Colombia en lo que tiene que ver con un deporte en específico que dirijo yo, que es la paranatación. Bueno, hay una frase importante que encontramos en alguna de las literaturas que me gustó mucho. Básicamente nos dice, we don't know what a return to sport will look like this pandemic. Básicamente es que no vamos a saber cómo va a ser el retorno después de la pandemia. Y Colombia actualmente se encuentra en ese momento en que no sabemos cómo está regresando todo. Algunos deportes en el país ya han regresado a trabajar, algunos ya están en su medio natural, pero pues nada volvió a ser como era antes, ¿ya? Así que pues son de las principales preocupaciones que tenemos frente al desarrollo de lo que tiene que ver con el retorno después de esta pandemia. Algo muy importante para que lo tengan en cuenta es lo siguiente. Miren, con respecto a la intensidad del trabajo y al proceso de lo que de pronto algunos conocen como el proceso de la supercompensación, la inmunosupresión y todo esto que ocurre cuando tú aplicas una carga, en tiempos de pandemia hay que tener en cuenta lo siguiente. Si ustedes entrenan una población que no es una población, digamos, entrenada, que no es una población
que está expuesta todo el tiempo a cargas de entrenamiento interesantes, pues tienen que tener mucho cuidado a la hora de hacer entrenamiento con estas personas que lo hacen por actividad física nomás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos una carga, ¿sí? En el momento de aplicarla, pues debemos tener en cuenta que nuestro sistema inmune sufre una afectación, ¿sí? Ese sistema inmune es lo que nos defiende de todos los virus, de todas las enfermedades y nos ayuda también a recuperar. Cuando hacemos un trabajo intenso en esta línea que ven continua, ¿sí? Pues digamos que aquí hay una estimulación, ¿sí? Con ese ejercicio intenso, pero también tengan en cuenta que cuando se hace proceso de recuperación, va bajando esa línea porque hay un proceso de inmunosupresión. Es cuando tu sistema inmune se ve afectado por la carga de trabajo que hiciste. Y este hueco que se ve acá, este espacio que se ve acá, en donde se está aquí titulado como Open Window, es una ventana que se abre para que tu sistema inmune esté, digamos, débil y puedas contraer de manera más fácil pues, el virus, ¿sí? No quiere decir que por hacer ejercicio te vas a curar por COVID o no, pero en este caso, si haces un trabajo supremamente intenso y te expones al virus, pues estás mucho más, expuesto desde el punto de vista que el sistema inmune está ahí débil un poco. Así que la recomendación principal es que hagan un ejercicio de intensidad moderada si es que no están acostumbrados a cargas altas, ¿vale? Bueno, importante y también recalcar que el ejercicio de intensidad moderada y no la actividad física de alta intensidad se recomienda como una forma no farmacológica, económica y viable para hacer frente al virus. ¿Por qué? Porque, repito, esto va a estimular y a entrenar un poco tu sistema inmune, ¿sí? Pero si te pasas de esa intensidad moderada y pasas a una intensidad alta, pues esto va a contribuir a que estés, ese sistema inmune esté un poco más débil. Bueno, algunas consideraciones y recomendaciones metodológicas que pues es importante que ustedes las tengan en cuenta. Eh, ¿Están oyendo ahí? ¿Escuchan ahí ese video o no? No, profe, no escucha el audio. Profe Jennifer, ¿estaban escuchando el video o no? No, el audio no se escucha, nada más se Ya, ok, ve no importa. el ciclista. Ya, bueno, en este caso lo que ustedes ven ahí es un atleta, un paratleta, es un deportista de selección Colombia de paracycling, entrenando en su casa. Aquí hay un atleta que acaba de terminar de jugar un gran slam de tenis en silla de ruedas y bueno, aquí tiene otro atleta que está haciendo su trabajo con condicionamiento físico en casa, selección Colombia también. ¿Cuál es el objetivo principal durante entonces lo que tiene que ver con la pandemia? Básicamente es que hay que mantener la capacidad física, es lo que nosotros procuramos y el objetivo principal cuando hablamos de deportistas de alto rendimiento. Como están fuera de su comportamiento normal, de su hábitat natural para poder entrenar, hay que tratar de mantener esa condición física, porque los aspectos específicos como la técnica, algunos elementos tácticos y demás, pues van a ser muy difíciles de vincular al proceso de entrenamiento en un medio en el cual pues normalmente no entrenan. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dan con el tema de lo que tiene que ver con opciones para poder hacer ese entrenamiento en confinamiento cuando pues no tenemos la posibilidad de hacerlo? Bueno, pues aquí hay algunos gremios, la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad de Cardiología Española, la Fundación de Cardiología Española, el Colegio y la Asociación de Médicos en España, la American College Sport Medicine, bueno, varias, mencionan, y como lo recogen estos autores en un artículo de este año, mencionan que hay que hacer ejercicios que involucren caminar, trotar sin desplazamiento, bailar, usar apps para hacer fuerza, stretching, yoga, máquinas de trote o bicicleta, ¿sí? Esto no son recomendaciones como tipo el youtuber de tutorial, no. No tampoco es un capricho mío, sino son las recomendaciones que dan organizaciones serias, avaladas y respaldadas a nivel internacional sobre lo que puede sumar para mantener el ejercicio cardiovascular. Con el tema de la salud respiratoria,
tenemos una sugerencia y es que es importante que los atletas de élite puedan mantenerse en parámetros de carga similares a su entrenamiento natural, ¿sí? Esto va a tener algunos limitantes, porque, por ejemplo, una de las cosas que principalmente pasó en Colombia es que los nadadores, tanto del sector paralímpico como el olímpico, pues no tuvieron la posibilidad de nadar, porque no todo el mundo tiene una piscina en su casa o una alberca, como ustedes lo llaman, ¿sí? No tenemos todos una posibilidad de tener alberca en la casa, entonces pues no, es difícil que podamos hacerlo. Así que pues en algunos deportes sí se podía, como les mostraba en paracycling, pues tú puedes usar los rodillos, ¿sí? Y puedes tener la cicla estática ahí, pones tu bicicleta de competencia y lo puedes hacer. Quizás levantamiento de pesas también, pides las pesas si tienes un garaje, de pronto lo puedes adaptar, pero hay muchas cosas que no se pueden, por ejemplo, los deportes de cooperación o posición, como el fútbol, el baloncesto, el mismo voleibol, pues porque no se puede, tú no juegas solo, no compites solo, sino juegas con los demás, entonces pues es complicado. Sin embargo, la sugerencia principal es que casi todos ojalá estén en ese proceso y que puedan de alguna manera no alejarse mucho de las condiciones normales de trabajo, ¿vale? El consenso general, ojo, nos sugiere que deberíamos trabajar con nuestros deportistas de élite como mínimo y de acuerdo a las posibilidades de 3 a 5 días con una intensidad entre el 60 al 80%. Ya ustedes estimarán luego de qué variable, si es frecuencia cardíaca, si es V2 máximo, si es lactato, si son watts, porque esto depende de la disciplina deportiva. Entonces, de acuerdo a eso, pues ahí se estimará a qué intensidad lo van a hacer. En cuanto al volumen, nos sugieren que sea de 30 a 60 minutos una sesión de trabajo propia, o sea, la parte principal, porque pues de otra manera el trabajo que se va a hacer, pues ese trabajo adicional, pues no habría necesidad de contabilizarlo. ¿Qué trabajo adicional? Como el calentamiento y como el trabajo de la vuelta a la carga, ¿vale? Y lo otro es que pues esos aumentos fuertes y repentinos de carga, tratemos de no hacerlos porque están asociados a lesión y enfermedad. Es decir, que, a ver, supongamos que estás acostumbrado a hacer 60 minutos de trabajo y que tienes hoy una sesión de 3 horas, pues eso no tiene ningún sentido y además es difícil de llevarlo a cabo. Perdón. Entonces, como les decía, la idea es que pues tengamos en cuenta estas situaciones para poder hacer ese trabajo en confinamiento. Para entrenar, a ver qué consideraciones y recomendaciones también para poder desarrollar nuestro trabajo. A ver, ya hablamos que el ejercicio excesivamente intenso puede debilitar el sistema inmunitario y eso es un riesgo de contagio. Eh, Tratar de, si es posible, si la reglamentación en el país, en el estado, en la ciudad donde ustedes se encuentran lo permite, tratar de hacer entrenamiento al aire libre, pero con mínimo, un distanciamiento de 1.8 metros, ¿sí? Es lo mínimo y es lo que algunos estudios refieren de que es la distancia mínima a la cual pues puedes salvarte de estar en contacto con el virus, ¿ya? Cualquier forma de actividad física en gimnasios públicos o privados frecuentados por varias personas debe limitarse. Recuerden que el virus pues, va a permanecer ahí en los equipos, en la barra, en los discos, en las máquinas, ¿sí? Y si esto no es desinfectado, si esto no tiene procesos de bioseguridad y de limpieza constante, pues se pueden ver a ustedes afectados en el desarrollo de esa actividad. El entrenamiento de fuerza en casa con resistencia puede ser a través de bandas elásticas o los conocidos TheraBand, de diferentes colores, importante pues tener en cuenta los niveles de resistencia, con ejercicios de peso corporal, ¿sí? Flexiones de codo, abdominales, saltos, el trabajo con el peso propio pues ayuda a mantener esa condición. El ejercicio aeróbico puede llevarse a casa o pueden hacerlo en casa, bailando, haciendo aeróbico, rutinas de preparación física general con volumen amplio e intensidad baja, es decir, jornadas en donde implique un trabajo largo pero de baja intensidad, ¿sí? Pueden ser hacer circuitos también, a veces uno puede idear circuitos con diferentes tipos de ejercicios y pues no hay necesidad de hacerlo con grandes implementaciones o con sofisticados elementos.
También importante, ojo, para los deportistas que son de nivel o de alguna, digamos, algún rendimiento importante, tratar de que ese tiempo que estaban en casa o estuvieron encerrados o van a estar encerrados en su casa porque no pueden salir, pues traten de restablecer su mentalidad, utilizar este descanso en un enfoque de desarrollo personal. Quiere decir que, pues, si antes no tenías tiempo para leer, para estudiar, para aprender cosas que te gustaban, para desarrollar otras habilidades que tienes, pues es el momento para hacerlo y esto ocupa un poco tu mente. Nosotros tuvimos varios casos de deportistas de selección olímpica y paralímpica que aprendieron un instrumento, se dedicaron a estudiar un segundo idioma, y algunos de nuestros entrenadores también avanzaron en sus estudios de posgrado, hicieron cursos internacionales, bueno, aprovecharon el tiempo. Importante que la orientación y el apoyo sean adecuados para los atletas por parte de expertos. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen la posibilidad de trabajar con un equipo interdisciplinario, pues que ojalá participe el psicólogo del deporte, el médico del deporte, el kinesiólogo o fisioterapeuta del deporte, para que puedan dar ese mejor soporte al atleta, para que le puedan ayudar, para que puedan acompañarlo durante ese proceso que se ha hecho pues de manera remota. Si es posible tratar de que el deportista o su federación o su comité paralímpico o su comité olímpico o bueno, quien aquí haga las veces de director del deporte, pues que pueda ojalá sumarse y que pueda ayudar a que el deportista de alto nivel adecue su casa para el proceso de entrenamiento. Si no tiene maquinaria, pues emplear circuitos y ejercicios generales para preservar algunas adaptaciones neuromusculares. Tratar de evitar la monotonía, traten de no hacer entrenamientos aburridos, que sean los mismos, no repitan el trabajo, traten de aumentar los recursos didácticos, las diferentes maneras de trabajar las mismas capacidades, porque esto también ayuda a que pues, el rendimiento luego va a ser más difícil recobrarlo, porque la persona se aburre y no quiere entrenar, no quiere trabajar. Tratar sí o sí de que ustedes puedan dirigir el trabajo de fuerza y ese trabajo de acondicionamiento en casa con los deportistas a través de manera virtual o remota, como está pasando acá, pero que puedan tener toda la atención del tiempo durante el desarrollo de los entrenamientos. No sirve solamente estar sentado ahí, conectarse y decir ya te quedan 5 minutos, ya para, así, sino estar pendiente de las correcciones de característica técnica, las ejecuciones y la velocidad, el número de repeticiones bien ejecutadas o no, eso es importante. También hay que monitorear la salud, el bienestar, la forma física, la recuperación y la carga de trabajo del atleta mediante la tecnología. Esto fue un punto en el cual el deporte a nivel mundial se transformó. Algunos países con más tecnología o con menos tecnología lograron hacer grandes avances. Al final les voy a mostrar un poco lo que hizo Colombia y se van a dar cuenta pues que tratamos de cubrir todas esas posibilidades. Frente al control de la carga, una de las prácticas más aceptadas y que dio mejor resultado durante el periodo de confinamiento en nuestro país y en otros países y que actualmente se sigue usando es la percepción del esfuerzo de la sesión de trabajo. Aquí hago una aclaración, no es lo mismo la percepción subjetiva que se desarrolló por Board, en donde tú lo calificas bien sea de 0 a 10 o de 0 a 20, sino es la adaptación que hizo Foster, un médico también que se dedica a monitorear el entrenamiento, en donde se adaptó la percepción del esfuerzo de la sesión de trabajo, ¿sí? Entonces, al final de trabajo, pues tú preguntas al atleta hasta 30 minutos después de acabar, cuánto de 0 a 10 fue difícil para él el trabajo o el esfuerzo que tuvo, y él te va a decir 7, 10, 0, bueno, 0 no porque no hubiese entrenado, pero te dará una percepción, un valor, y ese valor tú lo vas luego a unir a la duración total del trabajo y te va a indicar, te va a dar otros indicadores, ¿sí? Algunos de ellos son como la monotonía, el índice de monotonía, y otro es la atención total de la carga y las unidades de carga de la sesión, ¿sí? Importante que también tengan controles o establezcan controles con sus deportistas en lo que tiene que ver con la carga aguda y la carga crónica en confinamiento. ¿Por qué? Porque la teoría nos dice que cuando tú haces un aumento por encima del 15% frente a la carga aguda y a la carga crónica, pues ahí vas a tener posible susceptibilidad de lesión.
Les explico un poco qué es la carga aguda y la carga crónica. La carga crónica es la carga que normalmente en promedio tú sueles soportar, es decir, no sé, sesiones de entrenamiento de 90 minutos o sesiones de entrenamiento de 80 minutos, que ese es el promedio de lo que haces. Y la carga aguda es la carga que vas a hacer ese día. Entonces, por ejemplo, mi semana pasada yo tuve entrenamientos de carga crónica de promedio de 85 minutos y quiere decir que esta semana yo debería tratar de que en esos 85 minutos que yo trabajé, que sería mi carga crónica, pues que ojalá no sobrepasaran un aumento de entre 10 y 12 minutos para la próxima semana, porque estaría sobrepasando ese 15% y ahí tendríamos riesgo de lesión. Esto es lo que dicen los expertos frente a los aumentos entre carga aguda y carga crónica. Importante también tratar de hacer evaluaciones posteriores de aumento de la carga al retornar al campo natural. Actualmente nosotros estamos evaluando a algunos de los deportistas en Colombia frente a lo que tiene que ver con la posibilidad del retorno al escenario de entrenamiento. De hecho, hicimos un monitoreo de algún nadador que estuvo en contacto con el virus y entonces hacemos revisión de tensión arterial, revisión de saturación de oxígeno, miramos cómo está su frecuencia cardíaca, cómo está su recuperación, tratamos de hacer una adaptación de su entrenamiento, mantener unas intensidades recomendadas, que como les dije, estaban hasta entre el 60 y el 80, para poder hacer ese retorno al agua. También el tema del índice de monotonía, que ya les expliqué, que es un indicador que nos ayuda a identificar si tenemos lesión, riesgo de lesión o riesgo de sobreentrenamiento. Y tratar de que pues, tengamos en cuenta que las altas intensidades no entrenadas o no mantenidas son causal de inmunosupresión. Es decir, que si ustedes durante el confinamiento, durante el periodo de aislamiento, pues no mantuvieron esas intensidades elevadas, no vayan a pretender quizás que retornen todos los deportistas con esa posibilidad de soportar esas cargas porque puede haber riesgo de lesión. Bueno, acá pues ya seríamos o hablaríamos de lo que se denomina el return to play, que es básicamente que vuelvas a tu lugar de competencia o tu lugar de entrenamiento normal. Lo que ustedes vieron ahí, o que ven aquí en la parte superior izquierda, es un atleta también de Selección Colombia, entrenando ya en carretera, haciendo ruta, pero pues esto obviamente fue después de tener un proceso de casi 4 meses de aislamiento y sin poder entrenar normal. Si se dan cuenta y se fijan ahí, él tiene pues una curación porque producto de su proceso de retorno A tuvo varias caídas y esto pues es normal. La mayoría de los atletas durante su periodo de retorno han tenido alguna dificultad por la misma desadaptación al medio o al elemento específico. Bueno, importante que la forma especial y el desentrenamiento pues es un aspecto que van a tener que trabajar. También tener en cuenta algunos aspectos antes de que iniciemos el proceso. Y por otro lado, las primeras etapas del retorno hay que tenerlas también presentes. Es lo que vamos a hablar a continuación. Primero, entonces hablamos de lo que tiene que ver con la forma especial y desentrenamiento. Cuando hablamos de forma especial, me refiero a las situaciones específicas del deporte, las adaptaciones específicas del deporte, es decir, la condición física, técnica, táctica, psicológica del deportista, del deporte de conjunto, de fútbol, o el de para natación, o el de para powerlifting, o el de badminton, o para badminton, sí, tienen adaptaciones específicas. Por ende, pues esas consecuencias de desentrenamiento van a ser manifiestas. Entonces, frente a eso, tengan en cuenta que ese desentrenamiento que nos llevó, que más o menos se dio o empezó a partir de las 2 semanas en adelante, cuando ya empezamos a perder las condiciones específicas de nuestro deporte, pues involucra sistemas fisiológicos en donde están lo que tiene que ver adaptaciones a nivel neuromuscular, cardiovascular, respiratorio o musculoesquelético, capacidades físicas correspondientes a lo que es específico al deporte. Entonces, bueno, si es fuerza y potencia, si es un deporte de resistencia, si es un deporte de velocidad o es un deporte donde la flexibilidad es determinante. Bueno, todo esto ya, digamos, a partir de la segunda semana ya se empezó a perder. Nos hablan los expertos, y era uno de los temas más importantes a tener en cuenta dentro de la teoría del entrenamiento deportivo, y es que
entre 2 y 4 semanas de inactividad contribuyen a que haya una desadaptación importante en cuanto al nivel del VO2 máximo, disminución del volumen en sangre, volumen del VO2 de esa capacidad de oxígeno en sangre, cambios en hipertrofia cardíaca, disminución en valores de hemoglobina y disminución de capilarización del músculo esquelético. ¿Qué consecuencias importantes pues, vamos a tener allí? Bueno, pues consecuencias importantes de esto superiores a las 4 semanas, pues que ya la diferencia de oxígeno arterial y venoso pues va a ser importante, va a haber una diferencia importante, va a haber cambios en el suministro máximo de oxígeno, tu atleta ya no va a poder captar como captaba antes los volúmenes de oxígeno como lo hacía antes. Esto un poco porque también hay una consecuencia y es que la fortaleza, la fuerza que tienen los músculos inspiratorios y expiratorios, pues dejaron de exigirse al máximo. Es decir, cuando vas a respirar, pues ya no vas a hacerlo con la misma fuerza para que se distienda el diafragma y la caja torácica se abra, sino que va a ser con menor fuerza e igual a la hora de expirar, pues vas a tener menor fuerza. Eso es una consecuencia, digamos, mecánica para ese consumo máximo de oxígeno y bueno, ya también hablamos de lo que tiene que ver con consecuencias de característica fisiológica. También habrán disminuciones en la actividad enzimática oxidativa del músculo esquelético, entonces quiere decir que nosotros vamos a tener menos capacidad de utilizar nuestro sistema aeróbico, ¿sí? Menos posibilidad de hacer uso empático y digamos útil de lo que tiene que ver con un ciclo de Krebs, una fosforilación oxidativa, una glicólisis oxidativa, ¿sí? Entonces tenemos ahí dificultades con eso, por la misma deficiencia de la capacidad de captación de oxígeno. Reducciones de rendimiento de ejercicios submáximos, ya no vamos a poder soportarlos igual, ya esa adaptación pues ya contribuyó totalmente a que no lo podamos soportar, un mayor descenso en valores del VO2 máximo y pues mayor pérdida en valores de hemoglobina. En cuanto a la fuerza, que es otra capacidad condicional muy importante en muchos deportes, bueno, hay una transición de las fibras rápidas, ¿sí? De esas fibras rápidas, digamos, las fibras que tenemos, van a pasar a dejar de tener esa capacidad rápida de utilización y aquellas fibras mixtas que estaban ahí, que nos permitían hacer tan esfuerzos importantes, pues van a perder esa adaptación a esfuerzos de potencia y de velocidad y asimismo pues aquellas fibras lentas que nos permitían soportar grandes cargas durante grande tiempo, pues tampoco van a estar allí. Una disminución en el área fibrilar transversal de la aproximadamente 0.6% por día. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro músculo, de ese músculo, el área transversal, que es una línea trazada de manera transversal de un lado a otro, pues va a haber esa disminución del reclutamiento y del uso de fibras porque pues no lo estamos usando como lo usábamos antes. Entonces, si ustedes hacen rápido un cálculo y revisan más o menos si ustedes lograron parar más de 100 días, pues ustedes podrían tener hasta un 6% de pérdida de eso en lo que tiene que ver con esa área fibrilar. Por otro lado, una disminución transversal también en lo que tiene que ver con la aplicación de fuerza, entre un 7 y un 12% en la fuerza, que pues esto de alguna manera nos obliga a que sea una de las principales capacidades condicionales que luego deberíamos retomar, que deberíamos estudiar nuevamente y ponerla como una prioridad. También importante que tengan en cuenta que de 8 a 12 semanas de inactividad en el trabajo de fuerza nos va a arrojar una disminución en el contenido de la fibra rápida en futbolistas y levantadores de pesas, se va a perder. Y en los nadadores una capacidad, una disminución de aplicar la fuerza en el agua, ¿sí? Y coincidencialmente cuando yo elaboré esta presentación, pues estamos en confinamiento en Colombia. Y luego, pues ahora que ya algunos nadadores han retornado, la sensación ha sido esta. Manifiestan los seleccionados nacionales que no pueden agarrarse en el agua, no saben cómo, no sienten que están avanzando a la hora de aplicar la fuerza. Y bueno, entonces, pues ya es un poco lo que hablaba la teoría con lo que está pasando actualmente. Hay algo importante también que tenemos que tener en cuenta sobre la fuerza y es que
tienen que tener en cuenta que nuestras fibras lentas y nuestras fibras rápidas tienen una función importante. Las fibras de característica lenta se encargan de los músculos, de las funciones tónicas o los músculos tónicos y que dan como esa estabilidad postural. Y aquellas fibras mixtas y rápidas en la mayoría se encargan de la fase dinámica o la fase de movimiento importante del músculo, ¿sí? Y de esas fibras que se encargan de hacer tareas posturales y tareas de movimiento, pues pueden ser dañadas por patología o inactividad, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que puede ser que durante el periodo de confinamiento, depende la cantidad de tiempo que duraron sin trabajar, sin entrenar, pues se presenten situaciones de hipertonía y acortamiento, ¿sí? O hipotonía y laxitud en los músculos. Es decir, o bien que los músculos pierdan su capacidad de elasticidad y que se vuelvan pequeños, o bien que los músculos estén demasiado laxos o demasiado poco o no estén tan tensos y que pues haya una pérdida del tono muscular, ¿sí? Entonces, este cuadro lo que nos representa son esas características fundamentales de los músculos tónicos y fásicos y pues las principales adaptaciones fisiológicas a patología o inactividad, que son características que podrían darse luego de que finalicemos el confinamiento o que ya si algún deportista de ustedes finalizó el confinamiento, pues que vaya a tener este tipo de complicaciones. Bueno, aquí de manera clara, en un estudio del año 2000, Íñigo Mujica, que yo creo que pues, puede ser que identifiquen algunos de ustedes, Íñigo Mujica es un fisiólogo de muy importante reputación, y él ha presentado estas características en un estudio que hizo, en donde hizo una revisión sistemática de varios estudios que hablaban sobre el proceso del desentrenamiento, proceso de desentrenamiento superior a 2 semanas. Entonces, él nos daba aquí unas variables que él encontró, en donde, según la tabla, la flecha que está hacia abajo nos indica que hubo una disminución y la flecha que está hacia arriba indica que hubo un aumento, ¿ya? Aquí hablaba de individuos que eran altamente entrenados, ¿sí? En la parte media de la tabla, en la parte derecha habla de individuos que estaban recientemente entrenando, ¿vale? Entonces, importante que tengan en cuenta aquí, pues que confirmen lo que yo les había mencionado. Hay una disminución de la capacidad máxima de oxígeno, esa captación está mencionada aquí en 1, 2, 3, 4 estudios. Es decir, que sí pasa y pasa también en los entrenados y los no entrenados. Hay una disminución del volumen sanguíneo, aquí lo representan. Aquí 4 estudios, aquí hay 2, presenta más en los individuos no entrenados. Hay un aumento de la capacidad de la frecuencia cardíaca máxima, hay un aumento de la frecuencia cardíaca máxima, la submaximal también se aumenta. Bueno, y se dan cuenta, pues hay algunas características que se van a afectar. Entonces, no solamente es que se afecte la forma física, aquí hay algunos factores que se aumentan. Por ejemplo, la capacidad o el entrenamiento de característica aeróbica disminuye brutalmente y hay muchos estudios que lo citan. El equivalente ventilatorio, el volumen maximal ventilatorio disminuye, se aumenta la presión sanguínea, aumenta en los deportistas frente al rico, ¿sí? Que tienen que tener en cuenta es que, por ejemplo, esta enzima, esta proteína GLUT4, que es la que ayuda a transportar la proteína, o sea, transforma esa proteína, la transporta para llevarla como consumo, como fuente de energía al músculo, pues también va a disminuir, ¿sí? Se disminuyen las lipoproteínas, la lipasa, la lipoproteína disminuye, también hay una disminución en lo que tiene que ver con los valores de las lipoproteínas del colesterol, disminuye la tolerancia de lactato en sangre, disminuye los niveles de bicarbonato para estabilizar el estado ácido-base y disminuyen los valores de glucógeno en el músculo, ¿sí? Entonces, de pronto dirán, no sé si de pronto todos los estudiantes pueden comprender todas estas variables, de pronto pueden ser un poco complejas,
pero más allá de que esté tan específico y de manera clara cada una de ellas, es que entiendan que las condiciones de ese entrenamiento nos van a llevar a volver a retomar esto de manera muy cuidadosa y de manera muy profesional para que los atletas no vuelvan a sufrir, digamos, de alguna manera, pues algunas condiciones de lesión frente al retorno. Entonces, ahora hablemos de lo que tiene que ver con el antes de iniciar. Antes de iniciar, ¿sí? De que su deportista haya salido del proceso de ese confinamiento, ¿sí? Es importante que ustedes establezcan si el deportista tuvo antecedentes de contacto con el virus, ¿sí? Bien sea por una prueba serológica o que hagan la PCR o PCR, como le dicen en algunos países, pues que ustedes logren saber si el deportista tuvo o no tuvo COVID. Y además de eso, saber si tiene defensas contra el COVID, es decir, si él logró desarrollar inmunidad frente al COVID, es decir, que su sistema inmune logró luchar contra el virus, y saber si tiene el virus activo aún o no tiene el virus activo aún, ¿sí? Que es algo que está actualmente en discusión, ¿sí? Porque antes la primera impresión o lo que necesitamos saber era si era positivo en la PCR o no. Entonces, si era positivo en la PCR, ya era, pues tienes COVID. Pero resulta que se hicieron muchos estudios durante todo este proceso en los deportistas y se dieron cuenta que los deportistas tenían COVID en la PCR, presentaban la PCR, hicieron la prueba serológica, que es la de sangre, y mostraba que tenía antígenos, es decir, que estaba generando antígenos, luego que desarrolló la inmunidad, y luego finalmente pues que se dieron cuenta que no tenían, ya estaba inactivo el virus. Pero resulta que hay casos muy extraños. Algunos les da la PCR positiva, ¿sí? Sigue positiva durante 3 tomas, pero la prueba serológica arroja que que tiene inmunidad, que no tiene antígenos, o sea, decir que no está luchando contra el virus y que el virus no está. O puede ser que tenga inmunidad, pero que no tenga antígenos, o sea, que no esté generando antígenos, pero que tenga el virus. Entonces, son situaciones importantes que tienen que tratar de revisar esto, por supuesto, apoyándose en las ciencias aplicadas y en la medicina para establecer eso de manera clara, porque según eso ustedes van a poder programar el trabajo de su deportista luego de retornar del COVID. Bueno, si independientemente de la prueba que usen, importante que se respete el aislamiento luego de la prueba, que se haga la prueba y que esperen hasta que les indiquen la prueba. Si es positivo, pues que continúen el aislamiento. Si es negativo, pues que según las indicaciones médicas pueda retornar. Importante que ustedes preparen y socialicen y prueben los protocolos de bioseguridad con todas las personas que vayan a intervenir en su trabajo de entrenamiento. Hay que estar al tanto en lo que tiene que ver con las restricciones y condiciones de escenarios y materiales de entrenamiento, es decir, si hay que limpiar los balones, las barras, la raqueta, la malla, bueno, todo esto para que pues vayamos a reducir las posibilidades de contagio. Evaluar la necesidad y pertinencia de la presencialidad en los escenarios. Hay algunos deportes que, según los países en los que estén, pues han evaluado la necesidad de retornar o no. Por ejemplo, en Colombia, el para powerlifting, que yo creo que ustedes lo conocen porque pues, México tiene campeones mundiales, tanto femeninos como masculinos, pues puede ser que como en Colombia, pues no hay necesidad de retornar a ningún gimnasio para entrenar. Muchos de ellos adaptaron su garaje o su casa o su habitación con los discos Eleiko, las barras Eleiko, los bancos específicos para levantar y están entrenando ahí. Así que deportes como esos, pues no habría necesidad que se expusieran a estar en contacto con poblaciones o con poblaciones elevadas o con mucha rotación de población. Pero puede ser que otros deportes sí lo necesiten, así que pues es importante que se evalúe eso. Bueno, aquí hay una sugerencia que nos entregan también algunos expertos frente al comportamiento y algunas medidas que deberíamos tomar después de ese periodo de restricción de entrenamiento presencial, ¿sí? Los autores que están acá, básicamente Stokes y colaboradores, menciona que deberíamos pensar en 6 grupos de atletas en el retorno al entrenamiento. ¿Qué grupos de atletas? Ellos mencionan que deberíamos pensar en los atletas que estuvieron o que pudieron haber desarrollado alguna lesión o enfermedad durante el periodo de confinamiento, ¿sí?
atletas con un historial de enfermedad o de lesión importante, atletas que estuvieron infectados con COVID, atletas que sufrieron de alguna patología asociada a la ansiedad por el encierro, los atletas jóvenes y los atletas que vienen de un proceso largo o estaban en un proceso largo de recuperación de lesión. Digamos que de acuerdo a eso nos dan algunas características para poderlos tratar. Todas ellas confluyen en algo muy importante, ¿sí? Que hay que tener en cuenta que depende de la caracterización de estos grupos, estas consecuencias pues van a reducir la capacidad de retornar al entrenamiento. De manera gradual vamos a tener que revisar si es importante que se vinculen o no de manera inmediata al entrenamiento, va a reducir su potencial de entrenamiento, su entrenabilidad y pues también se va a incrementar el riesgo de lesión o de enfermedad, ¿sí? Entonces, es una observación que nos hacen para cuando vayamos a tener grupos grandes de atletas, tratar de caracterizarlos de esta manera. ¿Cómo sería entonces la primera etapa del retorno? Para que cuando ya después de la apertura total tuviésemos en cuenta esto. Entonces, aquí voy a dar como unas bases para la programación y el desarrollo del entrenamiento después del confinamiento. Bueno, esto es para trabajar en conjunto. Si ustedes trabajan con ciencias aplicadas, es decir, si ustedes son asistentes o monitores o de pronto ustedes algunos son atletas de alto nivel, ¿sí? Entonces, se sugiere que se trabaje bajo esta metodología en conjunto con las ciencias aplicadas. Esto es digamos, una propuesta estratégica, un marco de referencia que se denomina START Framework, que hace parte de unas consideraciones importantes a la hora de evaluar el retorno al entrenamiento. Bueno, entonces hay una primera parte que es evaluar los riesgos de salud, otra segunda que es evaluar los riesgos de la actividad propia del deporte y otra que es la evaluación de la tolerancia a esos posibles riesgos, ¿sí? En todos estos, aquí les puse algunas viñetas o algunos indicadores en donde deberían ser de trabajo conjunto el médico y el metodólogo o el médico y en algunos casos el entrenador, ¿sí? Entonces, pues el médico está en todas, pero nosotros desde el área del entrenamiento estamos en algunas. Por ejemplo, deberíamos estar y aportar en lo que tiene que ver con las características demográficas del paciente, ¿sí? No ir a la consulta con el deportista y el doctor, sino aportar de manera individual datos importantes que sean de uso para el doctor o el médico, como cuáles, como que, por ejemplo, tengan ustedes un atleta que saben que está embarazada, pero el atleta no le reportó al médico que está embarazada. Condiciones de vida propias, como por ejemplo, no sé, la deportista no tiene condiciones económicas para poder comer bien, entonces usted le dice eso al médico como entrenador, como metodólogo, porque pues necesita que el médico lo sepa porque usted sabe que el atleta no lo reportó. A aportar en los síntomas, si sus deportistas de alguna manera tuvieron alguna lesión, alguna enfermedad durante el confinamiento, que ustedes puedan hablar con ese médico y decirle y contarle los síntomas que usted observó y que el deportista la reportó. También usted puede participar en la sugerencia o la pregunta sobre si se hacen algunos test especiales o pruebas especiales, como consultar al médico si es necesario por lesión hacer una radiografía, una tomografía, una resonancia, una ecografía para ver algunas lesiones que usted cree que pueden estar afectando. Obviamente esa decisión no la toma uno como entrenador ni como metólogo, pero sí lo puede preguntar y lo puede sugerir. En esta segunda parte, que son los riesgos del deporte, y según el periodo de confinamiento, la para de la que viene y si tuvo COVID, el deportista, pues ustedes van a tener que participar en todas estas. ¿Cuáles son todas estas? Evaluar y darle ayuda al médico de entregarle la mayor información sobre las características de su deporte. Si es un deporte de contacto, de colisión, si es un deporte de cooperación, oposición, ¿sí? Para que el médico lo tenga presente. A veces ellos no conocen tan profundo el deporte como nosotros. La posición del jugador, si es un jugador que juega en ataque, si es un portero, si es un jugador que juega solamente en parejas, en el caso del deporte paralímpico, si es un deportista que juega en sillas, si juega de pie, bueno, esto son variables que tiene el deporte. Que usted entregue información sobre la dominancia, si es diestro,
si es zurdo, si maneja mejor la mano derecha o la mano izquierda, o puede ser que escriba con la derecha pero juegue con la izquierda, eso puede pasar. Que usted pues le entregue esa información específica al médico, el nivel de competencia, si es un deportista de selección nacional, si es de selección estatal, si es selección, digamos, de ciudad o de su representa a la ciudad, o si es selección de la universidad, o si, bueno, esto ya lo dirá el entrenador que corresponda. Aquí hay algo muy importante, que ustedes le mencionan al médico, ¿cuál es la habilidad más importante a proteger? ¿Sí? Es decir, doctor, necesito que usted, por favor, le reintegre la movilidad de hombro al deportista porque es muy importante. Si quiere que no mueva las piernas, pero que mueva el hombro porque necesito que el hombro esté en plenas condiciones porque es lo más importante. O al contrario, no necesito que mueva los brazos, no me importa los brazos, si quiere podemos inmovilizar, pero las piernas las necesito full para el trabajo que necesitamos hacer, ¿sí? Eso es muy importante, porque a veces los médicos pues no tienen toda esa información y toman decisiones sin contar con la característica o la necesidad del deporte. Por otro lado, aplicar test funcionales. Estos test funcionales, generalmente, y con la evolución de la medicina del deporte, hay una tendencia es que el médico del deporte quiere hacer los test que antes hacíamos nosotros, pero que los dejamos de hacer, los hacemos mal, entonces ellos los quisieron hacer y ahora los hacen bien. Entonces, ahí tenemos que estar nosotros de la mano. No es que ellos no puedan hacer lo que nosotros hacemos o que no queremos trabajar con ellos, sino trabajar de la mano. Personalmente, yo trabajo muy de la mano con la fisioterapeuta de la selección de la paranatación, con el médico que tengo en el equipo de paranatación, con la nutricionista, con el psicólogo, porque todos ellos saben desde su disciplina, pero hay cosas del entrenamiento que ellos no tienen presentes, entonces todos nos complementamos para poder ayudar al deportista. Y también importante que haya una lectura psicológica, esto pues también la hace el psicólogo profesional específico, pero hay días que son específicos como el día de competencia, el match day o el post-match day, que a veces son situaciones que el deportista no sabe manejar y que nosotros necesitamos reportar porque eso puede ayudar a la información. ¿Listo? Entonces ahí, full, nosotros metidos con el médico, con las ciencias aplicadas para tratar de entregar esa información. Y luego vienen algunos factores de riesgo en donde tenemos que revisar. Entonces, por ejemplo, el proceso de preparación, la temporada y los playoffs o, digamos, las eliminatorias, ¿sí? Tratar de que ustedes socialicen ese calendario con el área médica, con quien vaya a evaluar al deportista, ahora retornando nuevamente el confinamiento para que esto se dé de manera clara y podamos programar todos los controles y las prioridades que hay. Presiones del atleta, digamos, si el atleta tiene alguna necesidad específica de ir a clasificar, competir o algún resultado específico, pues tratar de ayudarlo en eso. Si hay presiones de familia, si hay alguna necesidad de poder atenuar alguna lesión o alguna dolencia, cómo la podemos hacer. Si hay algún conflicto de interés, en el caso de, no sé, eso se presenta mucho en las organizaciones profesionales, no tanto en las federadas, es decir, no en los deportes olímpicos, paralímpicos, sino en deportes profesionales, como por ejemplo, no sé, el fútbol, en donde el conflicto de interés puede generarse porque necesita que el jugador más importante juegue la final, entonces, no sé, el médico del América de México decidió infiltrar a la estrella del fútbol de ese equipo porque necesita jugar, pero resulta que el deportista está en un grado de lesión impresionante y que si lo infiltran va a lesionarse más. Bueno, estos son conflictos ahí que pueden darse y pues en algún caso si es que se llega a dar, si es que hay demandas de medio y demás, sí, pero eso digamos que es como el marco entero de todo lo que hay que tratar de evaluar antes de que el deportista va a retornar, ¿sí? Es una propuesta que hay y lo más importante es que ustedes tengan en cuenta en dónde deben participar y cuál es la información que pueden proveer que el médico no sabe. Bueno, desde la teoría y para que lo lleven a la práctica en cuanto a la programación y la planificación, ¿sí? Vamos a hablar de unas características que deben tratar de respetar, que deben tratar de salvaguardar a la hora de programar su trabajo después de este confinamiento. Entonces, primero, invertir y tener en cuenta que mínimo les va a tomar 6 semanas, ¿sí? Los estudios demuestran que con mínimo de 6 semanas usted puede retomar su forma ideal. Les cuento algo también real que está pasando. Nosotros determinamos que vamos a hacer una concentración con la selección de paranatación que va a ir a los Juegos Paralímpicos del
siguiente año, que era 2020, pero que van a ser en 2021, que la vamos a hacer después de 6 semanas de que todos hayan estado nadando en el agua, de que todos hayan hecho su adaptación, de que todos hayan hecho su recuperación, de que todos hayan vuelto a su medio natural, para poder hacer una concentración más o menos de unos 20 días, donde los vamos a monitorear, los vamos a evaluar, los vamos a controlar, y vamos a hacer un chequeo de tiempos, ¿sí? Para tratar de establecer cómo pudieron retornar a su forma más o menos deportiva y poder luego programar el resto de tiempo que nos queda hasta los Juegos Paralímpicos. Entonces, tengan en cuenta que a ustedes les va a tomar mínimo 6 semanas retomar esa forma más o menos ideal o a la que tenían antes de parar. No ideal de competencia, sino ideal de entrenamiento general. Que esto en planificación tradicional, en el plan grande, ese gigante que más bien nos propuso, básicamente correspondería al periodo de preparación general. ¿Sí? Eso sería lo que llevaría esas 6 semanas. Importante la prevención de lesión. Recuerden que cuando retornamos nuevamente, una de las principales cosas que ocurrió fue que en la NFL, la National Football League en Hola, hola. Alegria de Goió é curtir o verão. Creo que se le cortó. Sí. A lo mejor tenga ahí una dificultad de la conexión. A ver. Hola, hola. Perdón, se fue la luz y se apagó el modem de internet. Entonces, bueno, pero ya tengo los datos del celular. ¿Me escuchan todos? Sí, todo bien. Vale, entonces continuamos. Hablaba de la prevención de lesión, entonces importante que antes de volver a retomar, a retomar todo esto y volver a hacer el trabajo con sus deportistas, pues que tratemos de evaluarlos primero, de evaluar el riesgo de lesión, de si ellos estuvieron expuestos o no a situaciones de COVID, que hagamos pruebas que nos den la confiabilidad de saber si están listos para volver a soportar las cargas o no, porque pues no queremos que se vayan a lesionar. Importante el diagnóstico al retorno, aplicar test, evaluarlos, valorarles todo retorno al deportista. También importante que tengan en cuenta que si ustedes tienen deportes de muchas variables, como por ejemplo son los de cooperación o posición, traten de usar los métodos globales y no los analíticos, es decir, los globales, aquellos que integran varios elementos, varias variables para el proceso del entrenamiento y no las analíticas, no por separado, porque esto va a llevar a que tengan dificultades a la hora de poder desarrollar esa forma óptima en esas 6 semanas, ¿sí? Entonces el método global puede darles un mejor resultado a la hora de trabajar con los deportistas. Súper importante que tengan la relación entre carga aguda y carga crónica. Recuerden, ya les hablé, los aumentos y disminuciones de un 15% de esa carga crónica. Traten de no hacer esos aumentos difíciles, aumentos bruscos en la carga, porque va a ser muy difícil que sus deportistas pues, vayan a no caer en lesión o en sobreentrenamiento, ¿vale? Un aumento progresivo y discontinuo, pues obviamente esto obedece a los principios del entrenamiento, traten de que esa carga sea progresiva y discontinua para que sea de comportamiento ondulatorio y favorezca el proceso de recuperación. También traten de mantener, por favor, esa monitorización de la carga, es decir, que establezcan cómo quieren ustedes, digamos, saber cómo están asumiendo sus deportistas la carga que estamos desarrollando, que tengan claridad sobre cómo ellos están asimilándola, ustedes cómo la están aplicando. De pronto a veces uno cree que la carga está suave, pero resulta que el deportista pues no la está tolerando bien, entonces es importante que la monitoreen. Por otro lado, el plan de soporte, ese plan de soporte es básicamente un plan que va a asegurar ese retorno del deportista desde las diferentes ciencias aplicadas y que les va a permitir pues, evitar esas lesiones.
Evaluar las próximas competencias, priorizarlas. Si no hay necesidad de ir a competir pronto, pues no hay necesidad de ir. Simplemente vamos a darle el tiempo necesario al deportista para que pueda volver a su forma normal. Primero, la bioseguridad. Traten de no hacer situaciones que expongan al virus a los atletas. Tienen que sí o sí restablecer los objetivos de ese plan de entrenamiento. El plan que tenían ya no les sirve. Ese ya no sirve. Ya hay que volverlo, bótenlo, bórrenlo. Hay que hacer un nuevo plan porque los objetivos seguramente cambiaron. Y hay que establecer el tipo de control y su periodicidad, ¿sí? Entonces, dentro de los tipos de controles, Madvid nos habla de unos controles por etapas, unos controles corrientes, controles multidisciplinarios, y bueno, aquí pues tendrán ustedes que evaluar qué tipo de control van a hacer. ¿Qué ha hecho Colombia en el confinamiento? Entonces, ya les voy a mostrar rápidamente qué ha hecho Colombia en el confinamiento. Sobre el trabajo en casa, se han adaptado muchos espacios. Esto es bocha, yo creo que de pronto lo conocen. Un deporte para personas con parálisis cerebral. Entonces aquí se adaptaron los escenarios. Aquí ven como la sala de una casa, ¿sí? La zona como de visita de la casa se convirtió en un escenario para hacer el trabajo de bocha. Aquí hay un deportista campeón, un medallista paralímpico, medallista para panamericano, que está haciendo su trabajo de entrenamiento en casa. ¿Sí? Adaptaron los escenarios para poder entrenar. En tenis de campo, pues bueno, aquí está María Angélica Bernal haciendo trabajo adaptado, ya tenían trabajo de una cinta, de una escalera, haciendo trabajo aquí, dirigido por supuesto por los entrenadores nacionales. También tenemos el de para tiro deportivo, que les había mostrado en casa haciendo su trabajo, de acuerdo a la sesión, de acuerdo al trabajo, pues haciendo ese trabajo de fortalecimiento, mantenimiento, trabajo preventivo, haciendo ese trabajo pues en la casa, haciendo uso de lo que necesitábamos ahí para hacer el trabajo. En baloncesto en silla de ruedas, pues acá el entrenamiento dirigido totalmente por los entrenadores. Aquí están los deportistas haciendo su trabajo de calentamiento en sus casas o en los países donde juegan. Aquí deportistas están algunos en Grecia, otros en Sao Paulo, otros están en Estados Unidos. Bueno, estaban haciendo su trabajo en casa y dirigido por los entrenadores nacionales. Finalmente, ¿qué estrategias usamos para el entrenamiento en el confinamiento? Bueno, nos enfocamos en el seguimiento y acompañamiento virtual a través de las plataformas de video que podíamos tener. Usamos y registramos el control de la carga a través de la percepción de la sesión de trabajo, sesiones de entrenamiento complementarias dirigidas por los profesionales necesarios, en este caso fisioterapia, psicología y monitoreo complementario desde las ciencias aplicadas. Entonces, esto era más o menos lo que pasaba generalmente en el entrenamiento en la selección de paranatación. Recién estábamos en ese proceso de confinamiento. Entonces aquí estaba el entrenador dirigiendo, aquí estaba el metodólogo, en el caso era yo, la fisioterapeuta y el médico, ¿sí? Todos estábamos acompañando el trabajo en casa que tenían ellos. ¿Por qué? Porque necesitábamos continuar aportando y apoyando al deportista, porque no queríamos que nadie se lesionara. Una lesión en periodo de confinamiento sería extender un periodo adicional al de la para que ya la pandemia nos exigía. Entonces necesitábamos monitorearlos todo el tiempo y acompañarlos en el entrenamiento. La percepción del entrenamiento, entonces adaptamos un formato en donde los entrenadores nos entregaban lo que iban a hacer, digamos la descripción principal de los ejercicios que iban a hacer en la sesión, el tiempo, por supuesto, necesitaba yo saber el tiempo que iba a durar cada ejercicio, ¿sí? Y pues yo les ayudaba a que eso tuviese una gráfica para que ellos pudiesen tener en cuenta un poco cómo estaba el comportamiento de la carga, ¿sí? Entonces se dan cuenta, aquí estaba pues el trabajo de una nadadora, una paratleta que estaba haciendo su trabajo en casa. ¿Cómo nosotros luego al final recogimos esta información? Pues des en cuenta que aquí teníamos un periodo de 5 microciclos en donde podíamos ver cómo el índice de fatiga se estaba comportando y cómo se comportaba el índice de monotonía. En el caso del confinamiento no queríamos nunca que el índice de monotonía que está aquí a la derecha llegara hasta 3.5 porque no era necesario. Eso ya está relacionado con riesgo de enfermedad o lesión. Y en el caso del índice de fatiga, pues no queríamos que superara las 4.500 unidades de carga porque no era necesario. Entonces, esta tabla que ustedes ven acá la teníamos por todos los deportistas de la selección de paranotación, que son básicamente 15 los que tienen la opción de ir a los Juegos Paralímpicos. Entonces acá monitoreamos carga, nosotros nos dábamos a la tarea de poder revisar pues lo que ellos estaban haciendo en su trabajo, ¿sí? De monitorear su trabajo, su entrenamiento,
y pues asimismo nosotros poder establecer de manera súper clara pues cómo se estaba comportando la carga que estaban aplicando nuestros entrenadores, porque a veces pues ustedes saben que el entrenador puede emocionarse un poco, le apasiona su deporte, pero pues hay que tener el control de eso. También controlamos variables como el sueño a través de un reloj. Los deportistas de paranatación tienen todos un reloj Garmin, un Garmin Fenix, que nos permite pues hacer ese monitoreo, ¿sí? Entonces nosotros podíamos saber si el deportista estaba durmiendo o no estaba durmiendo bien, cuánto sueño profundo tenían, si tenían un sueño bueno o malo, y eso pues a nosotros nos daba unos valores muy interesantes porque permitía que nosotros pudiésemos saber si el deportista estaba preparado para soportar pues nuevamente la carga, y pues asimismo nos reuníamos con el entrenador, nos reuníamos con la parte de las ciencias aplicadas para poder tomar decisiones frente a lo que tiene que ver con la asimilación de la carga, porque puede ser que el entrenador programe una carga muy elevada y luego el deportista pues no había dormido bien, entonces pues no era necesario que eso pasara. Aquí está lo que les decía, este es el monitoreo completo de lo que tiene que ver con un entrenamiento del deportista. Esto nos da unas variables, unos indicadores muy útiles a la hora de proponerlos y mostrarlos al entrenador, y también de socializarlos con la parte médica, y pues allí podíamos tomar decisiones pues valiosas frente al desarrollo del entrenamiento de los deportistas, que normalmente pues no se pueden tomar si tú no monitoreas esto, ¿sí? Cuando no monitoreas el entrenamiento, pues no sabes qué está pasando con el deportista, ¿vale? Bueno, también aquí sesiones ya afuera en bicicleta, las hicimos con algunos que ya podían salir. Entonces aquí teníamos lo que era el recorrido, la altura, la velocidad, la frecuencia cardíaca y la temperatura a la cual estaba trabajando el deportista. También hicimos un trabajo complementario muy importante que tenía que ver con el trabajo del desarrollo de los músculos inspiratorios. Hicimos un proceso de entrenamiento adaptado, adaptado me refiero que sin equipos, para los deportistas, para tratar de que no perdieran esa capacidad de su caja torácica de inspirar y expirar, y que no fuese tan difícil el retorno al agua. Hicimos ese ejercicio durante aproximadamente 6 semanas sin el material, y proyectamos hacerlo con material luego cuando podamos adquirir los equipos por el ministerio. ¿Qué monitoreamos entonces en completo? Entonces aquí estaba el sistema de monitoreo que habíamos establecido, monitoreo de salud y enfermedad. Teníamos las escalas de bienestar calificadas en varios aspectos frente a lo que tiene que ver con el bienestar del deportista, el estrés, el tema de sueño, estrés, preocupación. Bueno, todo este tema lo hacía el psicólogo y en conjunto con el médico. Se hicieron procesos de capacitación con los entrenadores, y asimismo se hicieron trabajos de prevención de lesión. Aquí está la fisioterapeuta desde su casa trabajando con uno de los campeones paralímpicos que tiene Colombia para natación, para poder pues desarrollar ese trabajo complementario. Y eso es todo. Entonces ahora sí, profe, creo que damos paso a las preguntas para que pues podamos interactuar, y que pues bueno, todas las dudas que ustedes tengan frente al desarrollo de esta charla, pues que puedan participar. De pronto pueden tener dudas sobre lo que ha hecho Colombia. Entonces pues nada, ahí ya quedo atento a que pregunten lo que quieran. Así que, Muy bien. profe, en sus manos. Muy bien, pues primeramente muchísimas gracias por su ponencia, profe, bastante interesante. Creo que si no es que para todos, para la mayoría de los alumnos fue bastante enriquecedor. A lo mejor algunos lo relacionaron con otras materias, a lo mejor algunos que ya estén trabajando o que en un futuro se vayan a presentar con esa situación, ¿no? De volver a iniciar a un deportista, y pues darle ese seguimiento y esa progresión en el entrenamiento, y pues todos estos recursos que pues estamos viendo, ¿no? Que se ve ahí reflejado, que se están usando, que son viables, y pues hacer una diferencia, ¿no? Entre el entrenador empírico que hace por hacer al entrenador preparado que lleva un registro, que lleva una metodología y lleva un seguimiento con sus deportistas. Así es que, pues primero eso, ¿no? Muchísimas gracias, profe, por su ponencia, y vamos a dar aquí a los chicos la oportunidad si quieren hacer algún comentario, compartir un punto de vista, y pues también principalmente preguntas, ¿no? Que
que lo aprovechen al máximo. Así que chicos, adelante. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, puede aquí levantar la mano. Creo que aquí tiene una opción para levantar la mano y para irlo llevando en orden. A ver, no sean tímidos, adelante. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. Estaba hablando de la carga aguda y la carga crónica. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Me perdí un Ya, ok. poquito en ese punto. Vale. Nicolás, mira, la diferencia entre la carga aguda y la carga crónica tiene que ver con la carga crónica, esa media, ese promedio de tiempo, de volumen que tú logras soportar, ¿sí? Generalmente se estima en un tiempo de 4 semanas. Y ahí establecemos cuál es esa carga crónica, ¿sí? La carga que logras soportar, a la cual te has adaptado de manera sencilla y que pues vas a poder seguirla soportando. Y por otro lado, pues está la carga aguda, que es la que tú programas para una sesión de trabajo. Esa es la carga aguda, esa es la carga que tú tienes programada para esa sesión y también la carga que tienes para ese micro. Entonces, pues tienes que tener la relación de esa media de 4 semanas frente a la que trabajas para la siguiente semana y la sesión de trabajo. Esa es una explicación así, súper sencilla de lo que tiene que ver con la carga aguda y carga crónica. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Muy bien, tenemos otra pregunta, alguna curiosidad. Vamos a ver, Jonathan Silva, adelante. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, mi pregunta sería que mencionaba que podría tener algunas complicaciones o podría ser peligroso realizar ejercicio intenso. Entonces quería pues como un contexto en que, digamos, qué esfuerzo tendrías que hacer para que ya representara un peligro eh, ante el COVID. Ya, bueno, para que represente un peligro frente al COVID es, a ver, vamos a tratar de hacerlo mediante ejemplos. Si tú eres una persona que normalmente acostumbra a ir al gimnasio y que vas al gimnasio 1 hora y de pronto lo haces 7 días a la semana, pues no deberías exceder luego de hacer un trabajo de 2 horas, ¿sí? De 3 horas, frente al trabajo de hacerlo en el gimnasio. Si hacías 1 hora, no puedes hacerlo 3, ¿sí? En confinamiento, porque eso te va a generar un mayor esfuerzo, tu sistema inmune se va a debilitar y ese sistema inmune pues va a abrir esa ventana en donde va a estar débil si tienes contacto con el virus, pues tu sistema inmune va a estar ocupado luchando, restableciendo todo el desgaste que hiciste en el deporte y no va a poder luchar contra el virus, ¿sí? Ahora, frente a las intensidades, pues tratamos de que no sobrepasen porcentajes de esfuerzo superiores al 80%, porque después del 80%, pues estamos ahí trabajando ya en el curso haciendo esfuerzos máximos y máximos, ¿sí? Entonces, tratar de que eso no se vaya a presentar en ninguna de las modalidades de las cuales lo estás haciendo. Ahora, si es un atleta de alto nivel, de alto rendimiento, pues lo importante es que tratemos de mantenerlo, ¿sí? De mantenerlo, pero tratar de que esas sesiones submáximas y máximas pues no se vayan a presentar, porque el deportista, si bien está adaptado a esas cargas, pues va a tener también esa ventana abierta al contagio. Entonces, si tú lo sometes a una carga muy elevada, de pronto el deportista, no sé, tuvo que salir a la esquina de su cuadra, de su lugar donde vive, y de pronto capaz que pasó una persona y tener virus y ahí hubo una oportunidad de contacto y se enfermó, ¿sí? Porque su sistema inmune pues no estaba preparado para luchar contra eso. Entonces eso es un poco lo que tiene que ver con el ejercicio muy intenso y el ejercicio moderado, ¿sí? Tratar de, si ustedes quieren calificarlo de alguna manera, pues tratar entonces si es por percepción del esfuerzo, que no sobrepasemos nunca escalas de esfuerzo de 8, ¿sí? De valoración de 8, para que no lleguemos hasta allá, ¿sí? Y tratar de que si no es una persona que entrene normalmente, pues ojalá que se mantenga por debajo de 7, entre 5 y 6, 7, no pase de ahí, ¿no? Ok, o bueno, otra pregunta que me sale con esto
Entonces, si alguna persona, digamos que está llevando un entrenamiento que quiere mejorar, por ejemplo, la resistencia y se está exigiendo, digamos, o los entrenamientos le exigen un poco más, aquí también se debería de tomar en cuenta de que ya lo está sobrepasando o sería, pues entraría en el rango normal. Claro, o sea, a ver, si tú programas un trabajo y el trabajo está orientado hacia la mejora y las intensidades superan lo que yo estoy mencionando, un 80%, o en la calificación de la escala de esfuerzo ves que están calificando sobre 8 y sobre 9, sobre 10, pues ese es el trabajo que no tienes que hacer en confinamiento ni en condiciones de pandemia como en algunos países está. Porque si esa persona llega a estar expuesta a situaciones de virus, su sistema inmune va a estar débil y no va a poder luchar contra eso, ¿sí? Que es lo que normalmente pasa con cualquier virus. Cuando el deportista está en esa fase en donde le exigen al máximo, donde tiene de pronto un microciclo de choque, un microciclo de carga, ¿sí? Pues resulta que el deportista va a tener afectaciones de pronto de gripa, le va a doler su cuerpo, puede ser que tenga, no sé, dolores de garganta, dolor de cabeza, que son respuestas, digamos, de enfermedad normales a cuando estábamos sin pandemia. Ahora estamos en pandemia y esa situación de carga excesiva, de condiciones en donde las cosas están difíciles, pues va a generar, por supuesto, que el sistema inmune no esté listo, que no esté preparado para luchar con el virus, porque lo tienes ocupado luchando con la afectación que hiciste con el entrenamiento. Entonces, no queremos que el sistema inmune esté preocupado por recuperar la afectación que hicimos, sino que se mantenga, nos mantenga a salvo del virus y que mantengamos una forma física, digamos, promedio o media de lo que teníamos antes. ¿Listo? Ok. Sí, entonces en conclusión sería que los atletas o pues personas normales mantuvieran como los entrenamientos ahora sí que normales, que no les exigieran tanto como una fase de mantenimiento. Correcto. Sí, Ok, eso es lo que necesitamos, que no vayamos a tener exigencias máximas ni submáximas, que no queremos que su sistema inmune esté débil. Eso es lo que necesitamos hacer. ok, sí, ya me quedó muy claro. Gracias. Ok, bueno, Bien, a ver, listo. tenemos alguna ¿Alguien más. más? ¿No? Bueno, y si no tiene nadie más, otra pregunta, entonces lo único que les voy a pedir es que por favor abran todas sus cámaras, por favor dispónganse para poder tomar una foto completa para que podamos luego ponerla en las redes de la universidad, que ustedes puedan ver ahí la participación en el intercambio. Su profesora va a estar con nosotros también haciendo esta labor, este intercambio internacional, lo va a hacer el día jueves con los alumnos que tengo en metodología de entrenamiento de la fuerza. Así que pues les pido que todos abran su cámara, traten de pronto que estén en un lugar que sea visible, que sea publicable, que no vaya a tener ninguna dificultad, ojalá no en la cama, ojalá no haciendo algo que pues vaya a ser para que ustedes tengan alguna experiencia extraña, sino que pues puedan abrir su cámara y que puedan verse, podamos tomar todos la foto. Así que pues vamos, abran la cámara, todos los que estén ahí conectados, por favor, para poder hacer la toma y que estén en las redes que los podamos tener ahí. ¿Listo? Entonces faltan varios. Dispónganse, no sé, acomódense, si están en la sala, en la cama, qué sé yo, para poder hacer el trabajo. Incluso en el auto, si como va Vanessa, bueno, no importa, pero la idea es que todos estén en la foto. Faltan 1, 2, 3, 4, 5. Que abran su cámara, por favor, rápido. Abran la cámara, toman la foto rápido y ya vuelven otra vez y la cierran sin ningún problema. Vamos, vamos, vamos. Ya casi lo logramos. Nos quedan 4 por abrir la cámara, si no estoy mal. A ver, para que lo podamos hacer todos. Y tomemos la cámara. Profe Jennifer, ¿me ayudas a tomar tú el pantallazo allá? Yo voy aquí a tomar otro pantallazo en donde podamos ver pues las cámaras y podamos ver un poco ahí parte de la presentación para que pues podamos hacer esa toma completa. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer 2 tomas. ¿Listo? ¿Quién dice ya voy? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? No sé, Alexandra Ortega. A ver, rápido, rápido que la vamos a tomar. ¿Listo? Listo, vamos. A la 1, a las 2 y a las 3, profe, ayúdame tú ya. 1, 2 y 3.
Ya. ¿Listo? Bueno, a todos muchas gracias por su tiempo, por su disposición, por sus preguntas también. Espero que haya sido de utilidad y que, por supuesto, nosotros podamos seguir compartiendo en estos espacios. Les mando un saludo muy especial desde Colombia. Espero que sus familias y todo lo que esté pasando en México, pues que ya vaya mejorando de acuerdo a cómo pase el tiempo, ¿vale? Eso sería todo de mi parte, profe. Ok, muy bien, profe, muchísimas gracias. Igualmente le deseamos lo mejor a usted, a su familia y a sus compañeros, que todos estén muy bien por allá. Un fuerte abrazo Bueno, y nos vemos el jueves. chao, cuídense, que estén bien. Adiós. Adiós. Bye bye. Muy bien, chicos. Aplausitos. Bien, pues nos vemos mañana en la clase. Ahorita ya tomé, igual ya pasé los nombres de los que estuvieron aquí para los puntillos extras. Ya que me mandé el link, el profe para el jueves, para los que gusten entrar, pues están invitados. ¿Ok? Entonces, nos vemos mañana. Bye, profe, Profe, gracias. Gracias por Bye, tu hasta cuenta. luego. Profe, gracias. profe, no Nos vemos tenemos mañana. que... perdón. No tenemos que subir ninguna evidencia, ¿verdad? De este no. Ah, De ok. esta semana, sí, ahí tienen ya su tarea en Classroom. Oh, no, decía de lo de ahorita, de la plática. Ah, no. Ese es un bonus para ustedes. Ah, ok. Ok, gracias. Vale, hasta mañana.